Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. 26 de marzo de 2019, es un gusto acompañarles, amigos y amigas de todo el país, a través de las señales de Ecuador TV y Gama Visión. Vamos a repasar los hechos más destacados en Ecuador y el mundo. Estos son nuestros titulares. Con más del 90% de votos revisados por el Consejo Nacional Electoral, el país ya conoce a los ganadores de las distintas dignidades a escala nacional. 4 de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron notificados el viernes pasado de un posible trámite de descalificación del proceso electoral. A varios días del aluvión ocurrido en la ciudadela Osorio, en el noroccidente de Quito, los damnificados denuncian desinterés y falta de ayuda por parte de la actual administración municipal. Y el gobierno nacional implementará acciones que mitiguen los daños provocados por las intensas lluvias en la provincia de Los Ríos. En lo internacional, el gobierno de los Estados Unidos firmó un decreto en el que reconoce la soberanía de Israel en los Altos del Golán. Gobiernos de Medio Oriente expresaron su malestar por tal decisión. Iniciamos con más del 90% de actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral. Revisemos de inmediato algunos de los virtuales ganadores de los comicios del pasado 24 de marzo. Arrancamos en la provincia de Esmeraldas, cuya capital tendrá en la alcaldía a Lucía Sosa del Partido Unidad Popular. La prefectura, en cambio, tiene como potencial ganadora a Roberta Zambrano. En Portoviejo la alcaldía será ocupada por Agustín Casanova y en la de Manta estará al frente Agustín Intriago, mientras que la prefectura de la provincia la ocupará Leonardo Orlando de Fuerza Compromiso Social. En Guayas los vencedores provienen del Partido Social Cristiano. Cintia Viteri será la alcaldesa del puerto principal y Carlos Luis Morales, el prefecto provincial. En Machala el ganador es Darío Macas como nuevo alcalde, mientras la prefectura será ocupada por Clemente Bravo, los dos provenientes de movimientos locales. En la provincia de Pichincha, en cambio, se mantienen los triunfos de Jorge Yunda como alcalde de Quito y Paola Pavón como prefecta. Los azuayos también determinaron nuevas autoridades. Pedro Palacio será el alcalde de Cuenca, mientras que la prefectura provincial le corresponde a Yacu Pérez. En el centro del país, en Chimborazo, el voto ciudadano favoreció a Napoleón Cadena como alcalde de Riobamba y a Juan Pablo Cruz como prefecto. Aquí también se repite el triunfo de movimientos locales. Mientras tanto, en la provincia de Napo, la alcaldía de Tena fue ganada por Carlos Guevara y Edison Chávez, en cambio, ocupará la prefectura. Cerramos esta revisión señalando que en la capital de Zamora Chinchipe, la alcaldía será asumida por Víctor Manuel González, mientras que Cleber Jiménez obtuvo el primer lugar en la contienda a la prefectura. Arek Llanos, Telediario. Como lo revisábamos, los resultados preliminares del CNE ubican a Jorge Yunda como el alcalde electo de Quito. El radiodifusor anunció que iniciará una transición en la administración municipal. Entre los retos que se plantea Yunda están la seguridad, la revisión de impuestos, la recolección de basura y el mejoramiento de la movilidad en la capital. Pero yo iba a jugar boli y me cubrí un... Lo encontramos en su programa radial. Para él era una jornada normal. Al exasambleísta Jorge Yunda y hoy virtual alcalde de Quito. A través de los micrófonos agradeció el voto e invitó a unirse a quienes no lo hicieron a un plan de gobierno cuyo eje será la voz de los ciudadanos. No he llegado con componendas o con cuotas políticas. Criticó las proyecciones de resultados de las encuestas sobre la contienda electoral. Deberían tener algún sustento científico técnico y no deliberadamente engañar a la población. Anunció que iniciará la transición y aseguró que se reunirá con Paola Pavón, quien lidera la votación para la prefectura de Pichincha. Mi relación tiene que ser cordial. La prefecta y el alcalde tienen que sentarse a solucionar problemas de movilidad. Su principal reto, dijo, será conformar un equipo de trabajo. Que hay que rodearse de personas profesionales, técnicas. Hago una invitación pública. Hace algún tiempo atrás pude conocer al arquitecto Fernando Carrión. Él siempre se ha manifestado que quiere apoyarle a la ciudad, pues ahora es una oportunidad.
se enfrentará a un consejo metropolitano sin mayoría de ediles. Puedan despojarse de su camiseta política y ponérsela de Quito. Les recuerdo que los concejales son corresponsables de la administración que se pueda hacer. La seguridad sería una de las prioridades de su gestión. Apostará por incentivar el turismo en la capital. Para ello, analizará la concesión del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Tenemos el aeropuerto más caro del mundo. Otro tema importante serán los impuestos. Dar los impuestos para abajo, no para arriba. Yo prefiero una ciudad que genere empleo. Y la contenerización de la basura. En el tema de movilidad, mencionó la construcción del metro. Fiscalización, al igual que cuando yo deje mi periodo, tienen que fiscalizar. Jorge Yunda aseguró que recibió una llamada del burgomaestre Mauricio Rodas y que se reunirá para conocer las tareas que quedan pendientes. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 7 minutos y durante una rueda de prensa, la virtual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció la ejecución de varias obras que realizará durante su gestión, como la lucha contra las drogas en los jóvenes, la legalización de terrenos, reforzar la seguridad, reducir las multas por infracciones de tránsito y convertir a Guayaquil en una ciudad inclusiva. Legalización en Monte Sinaí y sociovivienda gobierno. Y a la par, la construcción de nuevos pasos peatonales inclusivos con ascensor, ampliación de avenidas como la Avenida del Bombero, vía la costa. También más pasos peatonales en la Avenida Delta, inclusivos también y con seguridad. Cámaras que ya tenemos colocadas en Guayaquil, que son más de 1000, entrarán con nueva tecnología. Y a la par también presentamos ya más de 2 años el proyecto para que se elimine la tabla del consumo de drogas. Que la prevención que ya se ha venido realizando en barrios, en escuelas, en casas comunales, ahora va a ser también a través de la televisión, el programa Aprendamos por parte del municipio de Guayaquil, donde las madres van a poder conocer dónde están los centros de rehabilitación, cómo detectar síntomas en su hijo. Y una persona fallecida, altercados durante los comicios del domingo en Juján y el conteo de actas de escrutinio en Daule fueron las novedades que resolvió durante la jornada de este lunes la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral en Guayas. El sistema del Consejo Nacional Electoral así lo refleja. Con el 100% de actas procesadas, el movimiento Madera de Guerrero obtuvo mayoría en los candidatos a vocales de las juntas parroquiales en Progreso, provincia del Guayas, lista que encabeza Juan Alfredo Gonzabay Cayetano. Sin embargo, el candidato ganador falleció en enero de este año. Esto no impidió que aparezca en las papeletas del domingo y los ciudadanos opten por él. El caso fue denunciado en redes sociales por partidos políticos contrarios en esa parroquia, aunque para asambleístas socialcristianos no existe irregularidad. El código establece los procedimientos y el tribunal deberá elegir, pero no hay ninguna irregularidad porque no es nada malo morirse cuando uno es candidato, ¿no? ¿Qué dice el proceso electoral? El proceso establece tanto en el tema de suplente o si es antes de la inscripción de papeletas, propone un nuevo candidato. El Consejo tendrá que dirimir. Esta no fue la única novedad en Guayas, pues las imágenes captadas a las 16:30 del domingo, 30 minutos antes del cierre de las elecciones, muestran los altercados que se dieron en los exteriores del Colegio Teodoro Alvarado Garecoa, el único recinto electoral del cantón Alfredo Vaquerizo Moreno Juján, por lo que se suspendió el proceso hasta que la Junta Electoral del Guayas se pronuncie. No se afectaron votos, está tomado el recinto electoral, posesión de las Fuerzas Armadas. La Junta Electoral conoció los informes este lunes y resolvió de forma unánime no repetir las elecciones y en su lugar dar paso al conteo de las actas del cantón en la delegación del CNE en Guayas. Manteniendo la cadena de custodia por parte de las Fuerzas Armadas para su ingreso a las bodegas con el objetivo de continuar con el escrutinio. Al respecto, el actual alcalde de Juján y candidato a la reelección por Alianza País aceptó la resolución, ya que afirma que al estar declarado el cantón en emergencia por las lluvias invernales, no era prudente volver a llamar a elecciones. Esperamos nosotros que nos digan cuándo van a hacer el conteo acá en la Junta y esperar los resultados, estamos confiados. Una postura diametralmente opuesta mostraron otros delegados políticos. Es una falta grave al proceso electoral y por lo tanto lo que corresponde en democracia es que se anulen esas elecciones y se van a convocar, es lo correcto. La Junta Electoral resolvió también dar paso al conteo de actas del Cantón Daule, luego de que se presentaran grescas en los exteriores del recinto Ecuador Amazónico, que llevó a suspender el proceso que ya se había iniciado. Que se procese lo que fue escrutado en el recinto Ecuador Amazónico y a su vez disponer el procesamiento
de lo que no se encuentra escrutado. Hasta el cierre de esta emisión, el sistema del Consejo Nacional Electoral no registra ingreso de actas del cantón Alfredo Vaquerizo Moreno Juján, mientras que en el cantón Daule se han escrutado el 100% de las actas. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y contrario a las proyecciones de varias empresas encuestadoras, Pedro Palacios es el nuevo alcalde de Cuenca y Yacu Pérez fue electo prefecto. Los candidatos reconocieron el triunfo de las nuevas dignidades. Varias encuestas posicionaron a los candidatos Paul Carrasco y Marcelo Cabrera como los aspirantes a quedarse en la alcaldía de Cuenca. Sin embargo, y tras las votaciones, Pedro Palacios es el nuevo alcalde de la ciudad. Palacios hace el primer pedido formal a la administración saliente. Pero de la forma más firme a la administración que está saliendo, que se abstenga, por favor, de firmar contratos, nombramientos, nuevos nombramientos. Eso nos parece que no sería correcto, no sería ético. Con el 99.79% de las actas procesadas, Pedro Palacios obtiene el 28.05% de la votación, Jefferson Pérez el 22.18%, Marcelo Cabrera el 19.51% y Paul Carrasco el 14.56%. Felicitaciones a Pedro Palacios, esperamos que efectivamente la ciudad haya escogido bien. Aspiramos y esperamos que pueda hacer las transformaciones necesarias. Para la prefectura, con el 99.28% de las actas escrutadas, Yacu Pérez obtiene el 29.11% de la votación, María Cecilia Alvarado obtiene el 19.43% y Esteban Bernal el 18.07%. Yacu Pérez ya planifica sus primeras acciones en la prefectura. Primerito bajándonos del sueldo, demostrar austeridad, eliminando los privilegios que tienen los directores departamentales. Otra de las sorpresas es que el movimiento correísta Compromiso Social tendrá 4 concejales. Muy agradecidos con el pueblo cuencano. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y el aspirante a la prefectura de Pichincha, Juan Zapata, solicitó al Consejo Nacional Electoral la revisión de actas inconsistentes, donde según él están en juego más de 202.000 votos que podrían inclinar la balanza a su favor en relación con su rival electoral Paola Pavón, quien al momento se encuentra en primer lugar. Según Zapata, existen actas con incongruencias en el registro numérico de votos que hasta el momento permiten pensar que todavía no hay ganadores en el caso de la prefectura de Pichincha. El CNE oficialmente ha determinado que hay el 12.27% de actas que son inconsistentes. Esto aproximadamente son 202.283 votos. Y la diferencia que tenemos con nosotros, que es la única provincia que hay esa mínima diferencia entre la candidata Paola Pavón y Juan Zapata, es exactamente de 17.083 votos. Por lo tanto, usted entenderá que revisadas estas actas puede haber alguna variación. Esta es una acta en Solanda. Gonzalo Salduvide, el mayorista, es la junta número 7 masculino. Aquí tenemos, como usted puede observar, 9 votos para la candidata Pavón. Pero en la captura de pantalla de la página del CNE se digita 69 votos. En la parroquia Kennedy, en la Damer Los Álamos, tenemos una suma que da 131 votos, pero en la acta está 331 votos. Y el Consejo Nacional Electoral continúa actualizando los datos con relación a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos son algunos de los resultados que se tienen al momento. Con el 46.80% de las actas escrutadas, las candidatas con mayor votación para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la lista de mujeres son María Fernanda Rivadeneira, con el 17.14%, tiene 32 años, es abogada, manabita, fue candidata a asambleísta en 2009 por Alianza País y en 2013 por el Movimiento Creo, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas Filial Manabí, proveedora de insumos médicos al Estado. Le sigue Victoria de Sintonio, con 12.58% de los votos. Tiene 31 años, es abogada guayaquileña, trabajó para la función judicial como analista de citaciones, miembro de varias organizaciones sociales y es parte de la lista de recomendaciones que realizó el expresidente Rafael Correa para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella asegura que no conversó nunca con el exmandatario. Sofía Almeida Fuentes también obtuvo el 12.99% de la votación. Con 32 años, es ingeniera en Ciencias Empresariales y magíster en Administración de Empresa. Trabajó hasta candidatizarse como jefa de auditorías de la Contraloría General del Estado, institución a la que pertenece desde hace 11 años. En cuanto a la lista de los hombres, se han escrutado el 36.75% de las actas. Juan Carlos Tuárez Zambrano obtiene el 7.45%. Con 41 años de edad, es licenciado en Teología y diplomado superior en Docencia Universitaria.
De origen manabita, dirigió establecimientos educativos y fue asesor político de pueblos montubios, cholos y afros. Pertenece a la Orden Dominica, la cual reaccionó a su candidatura oponiendo resistencia y prohibiendo que ejerza el ministerio sacerdotal. El candidato tuvo el apoyo del político Fernando Balda, quien llamó a votar por él en sus redes sociales. El segundo candidato más votado es Cristian Antonio Cruz Larrea, con 6.33% de los votos. Tiene 42 años y es ingeniero bursátil en finanzas, coordinador general de la Asociación Ecocultural Shuar de la Amazonía, fue subdirector ejecutivo de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y 4 veces campeón mundial de artes marciales, autor de libros de autoayuda. Le sigue el candidato Walter Javier Gómez Ronquillo, con 6.32% de los votos. Tiene 48 años y es guayaquileño, licenciado en Publicidad y Mercadotecnia y magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Fue electo en 2017 como vocal del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, tras ganar un concurso en el régimen anterior. Se considera parte de las minorías LGBTI y fue integrante de fundaciones y vedurías. Exdirector del CPCCS en Guayas, fue respaldado por el expresidente Rafael Correa. En la lista de pueblos, nacionalidades y migrantes se tienen escrutados el 24.90% de las actas. Rosa Chalá lidera con 36.26%. Tiene 54 años, es juncaleña, abogada y licenciada en Ciencias Políticas y máster en Desarrollo Humano Local. Vinculada a organizaciones sociales, se postuló en representación de los pueblos afroecuatorianos. Trabajó en el Consejo Nacional Electoral entre el 2017 y 2018. Fue promotora nacional de promoción político-electoral en el Instituto de la Democracia. Y 4 de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron notificados el viernes pasado de un posible trámite de descalificación del proceso electoral bajo el argumento de que fueron promocionados por el expresidente de la República, Rafael Correa, y otros políticos afines a través de un artículo promocional denominado Pollita Participativa. Se trata de Victoria de Sintonio, Carlos Espinosa, Juan Dávalos y Walter Gómez. Y en la delegación electoral de la SUAY finalizó el escrutinio de la consulta popular del Cantón Girón. De 15.363 empadronados, apenas 8.564 personas se presentaron a las votaciones, marcando un nivel de ausentismo del 40.17%. La población se pronunció mayoritariamente a favor de no continuar con el proyecto minero Loma Larga. 6.052 habitantes de Girón, es decir, más del 86%, respaldaron el cese de la minería. El 100% del procesamiento de actas. Sí, los votantes que se han acercado a las urnas en el Cantón de Girón han sido 59.83% de la población, ha habido un ausentismo del 40.17% y las actas escrutadas, como le digo, están al 100%. Sí, en el caso de los resultados que ha votado el sistema, en este caso, estamos hablando de que hay un porcentaje del 86.87% por el sí, por el no, y el 13.13% por el sí. 6 de la mañana con 19 minutos y en cadena nacional el presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó a los ecuatorianos por la jornada democrática del pasado domingo, así como también a los ganadores de un proceso al que él calificó como histórico y que refleja la diversidad política del país. Voy a convocar a todas las autoridades electas para escuchar sus propuestas y preocupaciones, porque no podemos perder ni un solo día. Por otra parte, una vez concluido el escrutinio, permítanme felicitar a las autoridades elegidas de Alianza País y sus aliados. No puedo desconocer el enorme esfuerzo que representa este resultado cuando decidimos ser parte de este proceso electoral. Nuevamente, felicitaciones de Ecuador. Hemos sido ejemplo de democracia y ya somos referente de que sí se puede trabajar conjuntamente entre el gobierno central y local y ustedes, principalmente ustedes, compatriotas ecuatorianos. Juntos lograremos construir el Ecuador que merecemos. 6 de la mañana con 20 minutos. Los resultados obtenidos en las elecciones de este domingo no coinciden con las encuestas publicadas en medios y redes sociales. Analistas políticos abordaron este tema para Telediario. Para el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, hay 2 elementos a destacar en este último proceso electoral. En primer lugar, el hecho de que las encuestadoras en su gran mayoría fallaron en los resultados que efectivamente se ha visto el día de ayer. Y en segundo lugar, la proliferación de encuestas falsas
que fueron difundidas como ciertas, incluso por los candidatos durante las últimas semanas de campaña electoral, quizá con el objetivo de llamar la atención del votante. Además, se utilizaron de forma inadecuada, añade el consultor político Arturo Ruiz, quien aclara que las encuestas son herramientas para crear estrategias y no para inducir al voto. La encuesta sirve para generar estrategia, táctica, saber cuáles son los objetivos, cuál es el público al que voy a llegar, cómo voy a construir mi mensaje. Tanto Alarcón como Ruiz coinciden en la responsabilidad al utilizarlas y dan recomendaciones. Contratar encuestadoras para decirles lo que quieren oír y para usar y abusar maliciosamente de esos números es una falta muy grave. Creerse ganador porque un papel de alguien a quien yo contrato me dice que soy el ganador es un error. Tienen que los políticos en adelante, si es que quieren efectivamente trabajar por ganar una posición, trabajar técnicamente, comprender cuál es el votante. Finalmente, Alarcón dice que en tiempo de elecciones el CNE debería contar con un catastro público que contenga las encuestadoras que existen en el país, para evitar noticias falsas a nombre de empresas de medición inexistentes, como sucedió en esta ocasión. Olga Velasco, Telediario. Seguimos con más información, pues a varios días del aluvión ocurrido en la Ciudadela Osorio, en el norte de Quito, la solidaridad y la organización comunitaria son clave. Vamos a revisar este tema más adelante, pero por ahora tenemos un contacto en directo desde el Consejo Nacional Electoral, donde se encuentra nuestro compañero César García. César, muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son los datos actualizados? Importante conocer, sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde donde pues también tenemos datos actualizados. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, amigos de Telediario, primera emisión. Nos encontramos en el Centro de Difusión de Procesamiento de Datos, en donde prácticamente en varias de las dignidades ya se alcanza el 100% de las actas procesadas, y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana sucede casi lo mismo. Vamos a darles datos al respecto de cómo se encuentra hasta el momento el balance en cuanto a los resultados de la papeleta de hombres, en donde la situación está prácticamente definida. En cuanto a hombres, debemos decir que actas procesadas hasta el momento tenemos un 97.78%, en donde en el primer lugar, con una diferencia más marcada, se encuentra José Carlos Tuárez Zambrano, quien alcanza el 7.12% de la votación. En segundo lugar, también ingresando como consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Walter Javier Gómez Ronquillo, quien tiene un resultado de 6.45%, y el tercero, con una votación un poco más baja, sería Cristian Antonio Cruz Larrea, quien alcanza 5.83%. Vamos a revisar en este momento lo que tiene que ver con la papeleta de Consejo de Participación Ciudadana Mujeres. Acá tenemos un total de 97.76 actas que se encuentran procesadas, y existe una gran diferencia que alcanza la consejera que se ubica en el primer lugar, corresponde a María Fernanda Rivadeneira, quien tiene 17.55%. Le sigue, en este caso, la candidata Sofía Fuentes, Sofía Almeida Fuentes, ella tiene 12.93%. Y en tercer lugar se ubicaría Victoria de Sintonio. Esas serían las tres mujeres que estarían ingresando como vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los representantes de pueblos y nacionalidades, aquí tenemos una cantidad de actas procesadas del 97.84%. En primer lugar, ya con una distancia totalmente definida, Rosa Chalá, 38.40% de la preferencia electoral. En segundo lugar, Francisco Bravo Macías. Aquí estaría prácticamente ingresando Rosa Chalá.
Esta básicamente la información al momento, cuando falta muy poco para que podamos alcanzar el 100% de las actas procesadas en cuanto se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. De igual forma, en el caso de prefecturas y alcaldías ya se van alcanzando esas cifras, y pensamos que aproximadamente hasta el mediodía el CNE ya dará alguna rueda de prensa en donde informará que se concluye con la totalidad de las actas procesadas. Recordando que hay algunos sectores en el país, como en Esmeraldas, como en Las Lajas, en donde se tendrá que repetir las votaciones producto de algunos incidentes que se han generado en esas parroquias. De esta manera cerramos este primer informe desde el Consejo Nacional Electoral. Estaremos actualizando la información conforme transcurran nuestras siguientes emisiones informativas. Tú continúas, Sofía, con más información en estudios. Así es, César, muchísimas gracias. Y bueno, hay que decirlo, el Consejo Nacional Electoral de todos modos tiene 10 días para entregar pues los resultados de estas elecciones del domingo 24 de marzo. Ahí están los datos, ya el 97.78% de las actas escrutadas en la papeleta de hombres del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al igual que la de mujeres, más del 97%, y la de pueblos y nacionalidades. Los resultados son los que habíamos mencionado, se mantiene esa tendencia desde el día domingo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Tenemos más noticias enseguida. En estos caminos extremos, de selvas espesas y animales peligrosos, demostraremos las habilidades para sobrevivir en Sobrevivientes Extremos. No te pierdas a las 19:10, de lunes a viernes, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Causa afectaciones en distintos puntos del país, y a varios días del aluvión ocurrido en la ciudadela Osorio, en el norte de Quito, la solidaridad y la organización comunitaria son clave. Sin embargo, los propietarios de las 25 viviendas afectadas esperan que la ayuda de las autoridades llegue con celeridad. Es Esperanza Bazán. Su casa se destruyó por completo. Retiran el lodo del sitio donde antes del viernes estaba su vivienda. Hemos dado información de lo que hemos perdido, todo, la casa, y nos han dicho que esperemos que ellos nos van a llamar a ver qué resolución nos dan. Uno de sus hermanos estaba cerca el viernes y pudo sacar a las niñas de la casa de Esperanza. Es un héroe para algunos, pero él no lo siente así. Dice que solo quería rescatarlas. Yo fui a sacar a mis papás y a mis sobrinos que estaban acá.
y ya la vas a sacar por el otro lado, por encima de las paredes. No pude salvar nada de mi hermana ni de nosotros que quedó ahí las cosas. Estos son 5 de los 12 vehículos arrastrados por el aluvión. Este ciudadano vivía de transportar personas. Es un carrito de trabajo, yo sobrevivo de esto y le pido al municipio que nos traten de ayudarnos, a ver cómo nos pueden ayudar, dar un bono o algo para ver cómo nosotros podemos salir de esto. Llegaron muestras de solidaridad. Integrantes de una iglesia acudieron a entregar alimentos y una bebida a los afectados. Dentro de esta vivienda que sigue con lodo, los militares con la ayuda de palas lo retiran. 2 mujeres prepararon una avena para los integrantes de Fuerzas Armadas y para los policías que también colaboran. Vamos a hacer el almuerzo para darles a los señores que nos están colaborando con la limpieza que se destruyó la casa de mi cuñada. Esto ocurre mientras una ferretería ubicada en la calle Manuel Valdivieso se solidariza entregando materiales al costo sin ganancias para apoyar a los vecinos, pero además recolectan vituallas. Que nos ayuden con vituallas, alimentos, enlatados, cobijas nos han pedido y les pedimos igual de favor que sigan colaborando. Si usted quiere ayudar puede comunicarse al 327-0501 o al 099-840-2438. Desde Osorio, con imágenes de Javier Salazar, Verónica Rivadeneira, Telediario. Esa es la actitud, no aprovecharse de este tipo de emergencias, sino ayudar. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto al secretario general de la Presidencia y ministros de Estado, recorrieron las zonas inundadas en la provincia de Los Ríos para generar acciones que mitiguen los daños provocados por las inundaciones. Brindar atención integral a los damnificados es el objetivo de la comitiva liderada por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que llegó a la parroquia Antonio Sotomayor en Los Ríos. Estamos lanzando, si no es hasta el miércoles, el plan de reactivación, el plan integral de atención post-invierno, que incluye, bueno, como todo lo que les he dicho, atención en salud, programación en materia de evitar que esto vuelva a ocurrir, pero también incluye la reactivación económica de los afectados, que Ban Ecuador les pueda refinanciar sus créditos, les pueda entregar las facilidades para que puedan volver a iniciar sus actividades productivas. Los ministros de Agricultura, Vivienda e Inclusión, Ban Ecuador y Senagua, constataron las pérdidas de viviendas, agricultura y ganadería en la región por el desborde del río Vinces. La misión de las autoridades es precautelar la salud, seguridad y alimentación de las familias afectadas, por lo que el vicepresidente pide a la ciudadanía aceptar la ayuda y el traslado a los albergues oficiales. Yo comprendo que los ciudadanos quieran quedarse cuidando sus enseres, pero no expongan a los niños, no expongan a los adultos mayores. Vamos a instalar baterías sanitarias móviles, vamos a mejorar las condiciones. Lo queremos conversar con la comunidad a ver qué es lo que ellos prefieren en cuanto a si es que desean elevar primero las viviendas aquí o desean una ciudadela como las que hace el gobierno nacional, que todos ustedes conocen, que son ciudadelas del Plan Casa para Todos, de la mejor calidad, con parques, con canchas, con jardines. El ministro de Agricultura ofrece asistencia oportuna a agricultores, bananeros, arroceros, cacaoteros y productores de la zona para reactivar la economía. La cartera de salud junto a los médicos del barrio brindaron atención médica y el MIES levantará fichas de contingencia para evaluar la situación socioeconómica de las familias para la entrega de bonos. Y además estamos ahorita verificando las condiciones de alimentación porque eventualmente vamos a tener que reforzar la distribución de comida aquí en esta parroquia. Hemos visto la presencia de nuestros equipos de control vectorial con fumigaciones, abatizaciones, así como de nuestros médicos del barrio que llegan en lanchas, deslizadores, mojándose hasta el cuello, y vemos que la presencia de salud está aquí. Mariuxi Buenaño, Telediario. 6 de la mañana con 34 minutos, tenemos más noticias. 38 jóvenes estadounidenses se graduaron este lunes como voluntarios del programa Cuerpo de Paz, que impulsa el gobierno de Washington desde hace 58 años alrededor del mundo. Por 2 años, estos voluntarios apoyarán a docentes de establecimientos fiscales en la enseñanza del idioma inglés. Todos ellos son graduados de diferentes universidades estadounidenses. A inicios de año llegaron a Ecuador como aspirantes del programa Cuerpos de Paz, creado por el expresidente estadounidense John F. Kennedy hace 58 años. Van a varias provincias, norte, sur, oriente, la costa. Ellos van a algunas ciudades grandes, pero muchas de las comunidades son más chiquititos.
Después de un proceso de formación se graduaron como voluntarios. Ellos estarán por 2 años cumpliendo diferentes labores en distintas zonas del país. En este caso son de enseñanza de inglés como idioma extranjera. O sea, ayudan a los maestros y maestras de los colegios públicos a ayudar a ellos a ser maestros mejores. Los voluntarios de los cuerpos de paz al llegar al país fueron atendidos por las llamadas familias anfitrionas. Un primer encuentro con las tradiciones y cultura ecuatoriana. Nosotros siempre estamos ayudándoles en el tema del idioma, por ejemplo, ¿sí? En el tema de la cultura, a que se vayan al mercado, a que compren, a que pidan la yapa, a esas cosas que para ellos es novedoso. Según la Embajada de Estados Unidos, desde la implementación de este programa, más de 7,000 voluntarios han pasado por Ecuador. Javier Ceballos, Telediario. Y con la firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reconoce como territorio israelí a los Altos del Golán, el conflicto por este espacio se mantiene. Gobiernos de países vecinos desconocieron esta decisión. Con este documento, los Estados Unidos reconocen legalmente a los Altos del Golán, un territorio de Oriente Medio en conflicto, como parte de Israel. Tras el anuncio de esta decisión, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajó a Washington y agradeció al mandatario. El presidente Trump acabó de entrar en la historia. Lo llamé y le agradecí en nombre del pueblo de Israel. Sin embargo, para varios gobiernos de la región, los Estados Unidos no tienen autoridad para decidir sobre esta zona. La administración de Estados Unidos no tiene el derecho ni el mandato de decidir el destino del Golán sirio ocupado y que cualquier reconocimiento o acción que implique una violación de la soberanía de la República Árabe Siria sobre su territorio ocupado es, de hecho, un acto de agresión, de provocación e ilegal. Y ahora, con la firma de este decreto, gobiernos de Medio Oriente temen una escalada de la violencia en una zona que de por sí es inestable. La desafortunada declaración del presidente estadounidense Trump con respecto a los Altos del Golán ha llevado a la región al borde de una nueva crisis y nuevas tensiones. Nunca permitiremos, no podemos permitir la legitimación de la ocupación de los Altos del Golán. Siria advirtió que tomará las medidas necesarias para no perder este territorio. Hace varios días ya dijimos que tenemos los derechos de recuperar este territorio por todas las vías legales, incluido el uso de la fuerza. No vamos a esperar que Trump cambie de opinión. Es nuestro territorio y lo recuperaremos. Los Altos del Golán, una meseta ubicada entre las fronteras de Israel y Siria, fue reconocida como territorio sirio hasta 1967, cuando la llamada Guerra de los 6 días finalizó con la ocupación israelí de la zona. Fernanda Vera, Telediario. Buenos días, gracias a ustedes también por acompañarnos a partir de este momento. Hoy estarán con nosotros en Primera Impresión el canciller José Valencia. Con él estaremos hablando sobre la reunión que dentro de pocas horas se llevará a cabo en Quito del Grupo Internacional de Contactos sobre el tema de Venezuela. También estaremos hablando con Augusto Barrera. Con él revisaremos la configuración del nuevo mapa electoral en el país y en la ciudad de Quito. Y haremos una lectura de lo que representan los resultados de esta elección en la capital de la República. También estará con nosotros Fernando Carrión, ex concejal de Quito y docente universitario, especialista en urbanismo. ¿Cuáles serán los retos que tendrá la nueva administración municipal en la ciudad que lidera Jorge Yunda? Y cómo interpretar lo sucedido también en la provincia de Pichincha. Y finalmente, María Arboleda, ex integrante de la Comisión Anticorrupción, y con ella estaremos hablando respecto de la nueva configuración del Consejo de Participación Ciudadana y cuáles en su criterio serán los retos de los nuevos miembros de este organismo. Estos son los temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Como siempre, a esta hora recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. El Telégrafo en su primera plana nos dice que el presidente de la República
destacó que Ecuador recuperó la democracia y la paz con amplio despliegue de fotografías de los dos nuevos alcaldes de Guayaquil y Quito. Además, diario El Telégrafo nos dice que el gobierno prevé cambios en el cálculo de la deuda pública. Entérese respecto de esta noticia en una investigación y un informe especial de diario El Telégrafo. Y finalmente, 1.800 grilletes están en proceso de reposición. Hay 200 dispositivos de vigilancia disponibles para infractores en el país. Estas y otras informaciones nos trae esta mañana diario El Telégrafo. Dentro de muy poco, la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, copresidirá una reunión en la ciudad de Quito. Se trata de la segunda reunión del grupo de contacto sobre Venezuela. Y decimos copresidirá porque el otro presidente de esta reunión será el canciller ecuatoriano José Valencia, nuestro invitado en esta mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los alcances y objetivos de la reunión de Quito? La reunión de Quito tiene un objetivo central y es buscar, a través del trabajo mancomunado de distintos países de nuestra región y de Europa, la manera de facilitar una eventual y esperamos que pronta salida a la crisis en Venezuela. Entendido siempre que esa crisis tiene básicos principios para su resolución, que sea esta solución encontrada entre los venezolanos, por los venezolanos, evidentemente en un marco democrático y con respeto a las garantías fundamentales. Precisamente sobre eso, canciller, ¿cómo se puede buscar una salida que pase por la convocatoria de elecciones en Venezuela sin la presencia del gobierno venezolano? El grupo de contacto tiene esa especial particularidad y es que busca llegar a todos los actores venezolanos. Como decía hace un momento, la crisis en Venezuela se resolverá con la participación de todos los venezolanos, sin exclusión, de dentro y de afuera de Venezuela. Por este motivo, el grupo de contacto, a través de sus integrantes, buscará lanzar los puntos de contacto, establecer los puntos de contacto y a través de eso no dictar una solución, porque eso no cabe, pero sí facilitar que haya en algún punto ese encuentro entre venezolanos que nos lleve a Venezuela, quiero decir, a una democracia plena, una democracia con estándares globales y por supuesto a la región, a encontrar también una relación mucho más fluida con Venezuela para que este país siga adelante y la región se beneficie de ello. Hay que mencionar que este grupo de contacto está conformado por varios países europeos y latinoamericanos. Está Alemania, Costa Rica, Francia, Ecuador, España, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Uruguay. Pero hay que mencionar también la presencia en este grupo de Bolivia. ¿No hay controversia respecto del tratamiento del caso venezolano con este integrante? Creo que no. Creo que dentro del grupo de contacto hay distintas visiones, distintas formas de ver las cosas con respecto a cómo facilitar esta salida en Venezuela. Pero usted bien lo ha dicho, hay posiciones tales como la de Bolivia, que tiene una cercanía muy especial con el gobierno del presidente Maduro. Hay una cercanía muy particular, digo yo, porque tiene relaciones, no han reconocido a Guaidó, etcétera. Pero también está Costa Rica, que es parte del Grupo de Lima y que integra también el grupo de contacto. Está Uruguay, que mantiene una posición que ellos se denominan como equidistante. Está el Ecuador, por supuesto, una posición conocida por todos. Y, en definitiva, también están los países europeos, algunos de los cuales han reconocido a Guaidó, otros que aún han preferido aún no pronunciarse. Entonces, de este abanico de posiciones, todas ellas coincidentes, como les digo, en esos puntos fundamentales que mencionaba al principio, creemos nosotros que presenta una plataforma para que una eventual salida, un eventual acuerdo entre los venezolanos se pueda producir. No podemos tener plazos, tenemos esa voluntad, por supuesto. La relación entre Ecuador y Venezuela llegó a ser tan tirante que concluyó con la retirada de los embajadores y la ruptura virtual. Le pregunto, ¿esto no es un óbice para que este grupo tenga éxito, dada la presencia de Ecuador en él? El Ecuador cree que tiene una posición con respecto a Venezuela basada en principios de su política exterior, en puntos de vista muy claros y públicamente expresados, en puntos de vista que también hemos transmitido a las autoridades del régimen de Maduro de una manera directa, clara.
Desde ese punto de vista nosotros pensamos que somos muy transparentes. Dichas así las cosas, pensamos también que podemos eventualmente participar en esta plataforma y que al participar en ella facilitar eventualmente, una vez más, todas son posibilidades en esta eventual solución de la crisis venezolana. Hay muchos caminos que puede seguir una situación de problemas como está viviendo la República Bolivariana de Venezuela. Lo importante es tener a nivel internacional estas distintas opciones, estas distintas puertas que en un momento determinado puedan servir en uno u otro sentido para que la situación se vaya mejorando y que eventualmente se puede llegar a un arreglo general, global, democrático, como mencionaba. La gran meta parece ser lograr elecciones en Venezuela. Sin embargo, en el camino entendemos que el grupo de contacto también tiene como propósito conseguir que la ayuda llegue a Venezuela, algo a lo que se ha puesto a rajatabla el gobierno venezolano. ¿Qué posibilidades hay de que lo consiga? Me parece que hay distintos componentes de la crisis de Venezuela. Hay un componente institucional, hay un componente regional, internacional, si se quiere, todo el tema de la movilidad humana y la gran corriente migratoria de Venezuela. Hay temas internos políticos, discrepancias. Hay una situación también de derechos humanos que es muy clara y patente. El secreto no está en resolver uno de esos problemas por separado. El tema humanitario es otro componente que evidentemente pesa, sino buscar la manera en que todos esos problemas se articulan y se pueden llevar adelante en un acuerdo de alguna manera o entendimiento global y general. Eso es lo que nosotros creemos con respecto a Venezuela, siempre remarcando, nos va a parecer esto una repetición incesante, pero es que es la base de todo, que el entendimiento se produzca entre todos los venezolanos sin ninguna exclusión. Es la primera vez, aclárenos, que la señora Mogherini viene al Ecuador, para entendimiento de nuestras audiencias, la canciller de la Unión Europea. Es la primera vez que ella está aquí presente, en efecto. Sin embargo, ha habido contactos del Ecuador con ella con anterioridad. De hecho, yo estuve en enero en una visita como canciller del Ecuador a la Unión Europea. Me reuní con varias altas autoridades, entre ellas con la señora Federica Mogherini. Sin embargo, ahora al Ecuador, su visita, que tiene que ver con esta reunión del Grupo Internacional de Contacto, pues servirá una vez más para renovar esas relaciones cordiales, efectivas, de mutuo beneficio entre el Ecuador y la Unión Europea. Tenemos una agenda muy amplia con ellos que tratar. Aquí será una oportunidad de algunos de esos puntos también abordarlos. Canciller, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Estaremos ciertamente pendientes de lo que ocurra en la reunión del Grupo de Contacto que se llevará a cabo este jueves en la ciudad de Quito. Vamos a hacer una brevísima pausa, señor director. Vamos a una nota que nos servirá de introducción para el siguiente diálogo, si me permite, canciller. Los resultados oficiales del CNE confirman diversas tendencias en los gobiernos locales. En Guayas no hubo sorpresas, a diferencia de Pichincha y de Azuay. Una vez hechos públicos los primeros resultados oficiales de la elección de este domingo 24, se conoció en términos generales cómo queda estructurado el nuevo mapa político en el Ecuador. Quito y Pichincha otorgaron su respaldo a dos opciones que no estaban contempladas como las más fuertes en un inicio. Jorge Yunda es el nuevo alcalde electo. Se impuso a aspirantes como Luisa Maldonado y Paco Moncayo, que sonaba como el más opcionado. En la prefectura alcanzó la victoria Paola Pavón sobre Juan Zapata. En Guayaquil y Guayas se confirma la fuerza del Partido Social Cristiano. Cintia Viteri se llevó la alcaldía y se impuso a Jimmy Jairala. En la prefectura, Carlos Luis Morales fue el vencedor. Su más fuerte contrincante, lejos en la votación, fue Pierina Correa. En ciudades como Cuenca también hubo resultados que son considerados sorpresivos. Pedro Palacios se impuso a candidatos que en el papel eran más fuertes, como Jefferson Pérez e incluso Marcelo Cabrera y Paul Carrasco. En la prefectura se impuso Yacu Pérez. María Cecilia Alvarado fue la siguiente aspirante en la votación. Manabí tendrá como prefecto a Leonardo Orlando, de la Revolución Ciudadana, quien venció a Jaime Estrada. Su capital provincial, Puerto Viejo, continuará con Manuel Casanova como alcalde. Néstor Aguilera, Telediario. No esperamos a que cambiar sea inevitable.
Damos ahora el salto al nuevo mundo de la televisión digital. Nuevos contenidos y poderosas señales de información. El mundo digital nos permite seguirte, saber lo que piensas y lo que te interesa. Si sucede, lo sabes. Si está ocurriendo, lo ves. Ecuador TV, tu televisión digital pública. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Los artistas y sus historias nos cuentan sus anécdotas de vida. Esta canción me recuerda cuando realmente componía para mí. Me acuerdo, le daba la vuelta a la guitarra y lo que hacía era poner la hoja. Entonces escribía, le daba la vuelta otra vez y si alguien venía, pues nada más estaba tocando la guitarra. Como que fuera un pecado componer canciones. Esta es mi canción. Próximamente por Ecuador TV. Comparte la emoción junto a Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado es Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Buenos días, gracias por estar aquí. Hemos visto una nota antes del corte que nos da una idea del panorama electoral respecto de los resultados del pasado domingo. Usualmente las cosas se cifran en aquello de quién gana, quién pierde. Yo quisiera comenzar por allí. Para usted, ¿cuáles son los grandes perdedores, las grandes sorpresas, los grandes ganadores, si es que los hay? Muchas gracias. Buenos días, Eduardo. Un saludo a quienes nos siguen, a los televidentes. Bueno, en primer lugar es una elección atípica tanto por la incorporación de la elección de los consejeros, la primera vez que los consejeros del Consejo de Participación son electos, esto es nuevo. También por la cantidad enorme de candidaturas que expresa de alguna manera un proceso de fragmentación política inédito. Pensemos que en elecciones parecidas, hace 5 años tuvimos 25, 26 mil candidatos, hoy más de 80 mil. Entonces hay un proceso de fragmentación política. Estos hechos son claves. Pero tengo la impresión además que el estado de ánimo general de la población fue muy marcado por otro tipo de preocupaciones, la crisis económica, el desempleo, la desaceleración de la dinámica económica y creo yo por una especie de saturación, ¿no es cierto? Es una sociedad cansada, exhausta, de venir de un proceso de polarización y de tener como principales titulares prácticamente un enfrentamiento de carácter judicial. Pero ¿cuál es el resultado de todo ese estado? Para efectos de eso, lo que uno mira es lo siguiente, es decir, en primer lugar, creo que se produce a nivel de muchas localidades un cierto nivel de recambio político. Es decir, parte del establishment local, digamos, que había gestionado, estoy pensando en el Chato Castillo, el alcalde Castillo, Zambrano y Estrada en Manabí, estoy pensando en el caso de Falqués o de propio señor Torres, digamos, en Ambato, eso prácticamente se agota. Es interesante que a nivel local hay un proceso de recomposición de escenarios y de figuras que pueden establecer un protagonismo de lo territorial, de lo cantonal, de lo provincial. Yo eso veo positivo. Hay que ver cuáles son los signos que eso tiene, pero es un elemento positivo. Creo que hay un perdedor claro, que es fundamentalmente creo tiene sus principales apuestas, digamos, pese a que hace un esfuerzo por tener presencia nacional, en Quito, Guayaquil y Cuenca, que eran sus expectativas mayores, tiene muy mal desempeño. Eventualmente en el Consejo de Quito tendrá algún resultado. En el caso de Guayaquil el resultado es muy malo y no creo que tenga presencia ni siquiera en el Consejo. Creo que hay dos hechos que hay que señalar. Un hecho es la
el proceso, digamos, de compromiso social del expresidente Correa es una realidad política, esto me parece que es indudable, y creo además que se alimenta mucho de una lógica permanente en la cual gran parte de la política de un conjunto de sectores, incluyendo el gobierno, es solo el anticorreísmo. Si eso es así, no tengo ninguna duda que cada error, desliz o problema va a generar evidentemente la vigencia. Y creo que los resultados del Partido Social... Permítame preguntarle sobre eso. Entremos a analizar el tema de la lista del expresidente Rafael Correa. La campaña parece no haber sido la misma en todas partes. Lo digo porque si bien todos sus candidatos son adherentes, apasionados del expresidente de la República, en Manabí se decía que el candidato a la prefectura era el candidato de Correa, directamente, decía la estrategia. No en Quito. Aquello probablemente no habría sonado necesariamente bien digamos, a todos los electores. Recordemos que en su caso, el presidente Correa salió a respaldar su reelección como alcalde y la suerte no les acompañó. Quito reaccionó de una manera... Absolutamente es así, digamos, son contextos diferentes. De todas maneras, mi votación, incluso, digamos, siendo la votación perdedora, fue casi el doble que la votación actual. O sea que me parece que son escenarios diferentes. Aquí lo que hubo en mi elección es la unidad absoluta de todos los sectores económicos, de poder y comunicacionales para poder enfrentar eso. Y creo yo que errores propios y errores de no identificar que se tratan de liderazgos locales. Me parece que esto es clarísimo. Pero eso no deja de reconocer la existencia de un actor político. Esto me parece que es claro y no se puede desconocer. Es un actor político que en cualquiera de las condiciones tiene una presencia, tiene una tesis y actúa además de manera orgánica. Y me parece que esto es importante. Pero le quiero preguntar cuál es la parte... razón, porque usted comenzó hablando del estado de ánimo, de las consideraciones subjetivas, digamos, de la política respecto de las preocupaciones de los electores. Le quiero preguntar cómo explica usted la votación a favor de la candidata de Rafael Correa. Bueno, digamos, hay varios elementos. Hay, por un lado, digamos, una memoria relativamente reciente de cosas que sí se hicieron. Me parece que a veces olvidamos el hecho de que el presidente Moreno ganó por esa fuerza. Yo sé que ahora, digamos, la composición del gabinete y del gobierno parece otra cosa, pero el presidente Lenín Moreno ganó por esa fuerza. Y yo reivindico de eso un caudal progresista democrático importante en el país, que se expresa de varias maneras, se expresa en algunos casos a través de experiencias locales, en otros con la emergencia de otros sectores políticos, como Democracia Sí, muchos movimientos que han roto, digamos, del establishment local, el caso de Imbabura, por ejemplo, o en algunos casos de provincias de la Sierra, en fin, es decir, me parece que el escenario es más complejo. De todas maneras, decía que ahí hay una evidencia. Y creo yo que es importante identificar que hay unas tesis también ahí. Esas tesis tienen que ver con una forma de entender el Estado, con una forma de acción. ¿Cuáles? Que estemos o no, ¿cuáles? Digamos, ahí hay un enfrentamiento, digamos, a la idea de que podemos ir a un acuerdo de una determinada manera con los organismos multilaterales, a establecer, digamos, un conjunto de medidas. Yo, Eduardo, creo que esa es una realidad. Y me parece que es un error no reconocer esa realidad. Y me parece que esto es así. Yo creo que, sin embargo, se abre un amplio cauce de un conjunto de experiencias que pueden permitir reoxigenar la política y eso mirando un poco a futuro, es decir, desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva democrática, que mantenga y recupere estas tesis, digamos, de justicia, de redistribución, de democracia y de progreso bajo nuevas modalidades. Creo que hay un campo. Sí, pero si me permite, más allá de las tesis, el expresidente de la República, él y buena parte de su equipo de gobierno en distintas épocas han sido seriamente cuestionados por casos de corrupción. Absolutamente. Eso va más allá de la ideología. Si hay personas que luego de todos los cuestionamientos y dudas al respecto siguen creyendo en el expresidente Rafael Correa, estamos hablando de un fenómeno de caudillismo directamente. Estamos hablando de un fenómeno de la política contemporánea. Es decir, Berlusconi volvió después de todo esto. Estamos hablando de un fenómeno de la política contemporánea. Y me parece que evidentemente en una sociedad moderna y de derechos, lo que hay que hacer es encauzar a los culpables. Eso es lo que hay que hacer en una sociedad, porque le recuerdo que el presidente fue vicepresidente durante todo ese tiempo. Entonces creo que la lógica de reinstitucionalización tiene que ser nítida, nítida.
Uno reinstitucionaliza persiguiendo precisamente los delitos de derecha, de centro y de izquierda. Uno no reinstitucionaliza persiguiendo por cómo se piensa. Hay cosas totalmente diferentes y eso hay que marcar. Y creo que el otro actor en este proceso electoral es básicamente el Partido Social Cristiano, mantiene efectivamente su hegemonía. Creo que la campaña electoral de Jaime Nebot es una campaña que está absolutamente arrancada. Pienso además que facilitada por una serie de hechos, pero tiene algunos traspiés que limitan su desarrollo, es decir, digamos, tiene duros reveses, intentaban reconquistar Manabí. Ahora, los resultados le abren el camino al Partido Social Cristiano para pensar en la elección presidencial. Yo creo que de manera parcial, pero no es, digamos, en el caso de la Sierra, el resultado en Quito es muy malo, pierde, digamos, su bastión en el caso de Ambato, su bastión en términos de figura política. En el caso de Machala y El Oro hay un agotamiento ya de estas formas familiares. En el caso de Manabí, que habría sido la extensión natural de esa fuerza, esto no ocurre. Y creo que otro perdedor, digamos, muy fuerte es el partido Alianza País. Ahora, usted ahora como observador y como pensador político, ¿cuál es su vaticinio respecto del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana en este momento tiene que, si es necesario repensar, a ver, clarísimo, digamos, si alguien tiene la pretensión de modificar la estructura del poder del Estado, el camino es una asamblea constituyente, no hay otro camino, esto es lo que dice la Constitución. Se pueden establecer otro tipo de funciones y eso pasa por una discusión de orden legal, ¿no es cierto? Es decir, eso se puede discutir, pero en este momento hay una votación y hay un proceso establecido. Yo creo, Eduardo, y recuerde que yo he sido impulsado con fuerza la necesidad de tener instituciones democráticas sólidas. Para hacer eso no hay que hacer lo que se critica. Y si uno critica que se han utilizado instituciones para una racionalidad política de una actoría, no se puede hacer exactamente lo mismo. Me parece que este es un mensaje muy importante que nos da el Pero pueblo ¿qué pasa ecuatoriano. Puntualmente si los nuevos miembros del Consejo declaran nulo lo actuado por el Consejo anterior y comienza un cisma? Este Consejo debe tratar con absoluta responsabilidad, pero evidentemente, digamos, lo que ha hecho el Consejo Transitorio, como todo lo que hacemos quienes hemos sido funcionarios públicos, está sometido y abierto a un proceso de evaluación. Esto es así, esto es normal, digamos, en la democracia. Lo que no es normal en democracia es que uno haga cosas que no sean evaluadas. Lo normal en democracia, y esa es una lógica de equilibrio de poderes, es que esto ocurra así. Yo creo que pasadas, digamos, estas elecciones, es importante recuperar una discusión del proyecto país. Esto me parece clave. El país, alguna vez se discute esto del círculo rojo, los hiperpolitizados, los que están en la disputa política, los que manejan encuestas. El país nos ha dado una lección de que hay otro país. Y tengo la preocupación de que todavía se viva de espaldas a ese país que está pensando en el empleo, en la educación, en el desarrollo, en los problemas de vivienda, en las condiciones Hablando de seguridad. de todos esos problemas, ¿cuál es su opinión sobre las posibilidades de liderazgo y de cambio del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda? Bueno, en el caso de Quito se da un caso extremo de votación fragmentada. Es un alcalde que emerge de probablemente la votación más baja que se ha tenido. ¿Pero usted qué opina de Jorge Yunda? Yo no tengo digamos, yo respeto y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que como ciudadano y como exalcalde le deseo lo mejor. Es lo mismo que hice con Rodas el primer día que fue electo. Me parece que requiere un esfuerzo claro, una definición de una agenda. Tiene varios elementos, es decir, un consejo altamente disperso. Al parecer tendrá solamente 3 de 21 concejales, eso implica un esfuerzo. Ojalá que el mecanismo no sea repartir el municipio, como ha hecho el alcalde actual. Necesita marcar una agenda. Creo que requiere ahora prudencia y conocimiento para poder pronunciarse sobre un conjunto de temas. No es tan fácil decir que se van a concesionar o privatizar servicios. La Constitución establece que hay unos servicios que son públicos, pero creo que debemos aunar esfuerzos como quiteños para poder avanzar en dirección a una ciudad que tiene problemas, pero que tiene un conjunto de oportunidades también. Y con esta pregunta y esta respuesta les anticipamos nuestro próximo diálogo con Fernando Carrión, ex concejal docente universitario, experto en urbanismo. Hablaremos también de la ciudad de Quito. Gracias a Augusto Barrera por estar esta mañana aquí. Brevísimo corte, regresamos.
La demanda para vivir en las grandes metrópolis aumenta y las ciudades verticales son el resultado de esta necesidad. En el 2011 la población humana ya había alcanzado los 7.000 millones. El panorama mundial está cambiando. Como especie, debemos tratar de prosperar viviendo entre millones. Planeta Peligro. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. La ruta del sabor. Los labios se humedecen tan solo con ver que la melcocha se extiende, pegajosa entre un tronco y las manos del artesano. Un olor dulce se esparce, provocante motiva a saborear el meloso manjar. Quien llega a Baños, balneario santuario de Tungurahua, difícilmente puede escapar a esa dulce tentación. Las tradicionales melcochas y alfeñiques, junto a los paisajes, cascadas, piscinas y la imagen de la Virgen de Agua Santa, son la identidad de esta tierra considerada como la puerta a la Amazonía ecuatoriana. Además de una propuesta de deportes extremos que se practican por turistas, la mayoría extranjeros. Decenas de campesinos sobreviven con el cultivo de la caña y el procesamiento de la panela, ingrediente básico para la elaboración de la melcocha. Entre las bebidas encontramos el tradicional jugo de caña y el famoso sánduche, preparado exclusivamente del aguardiente y jugo de caña. Así que ya sabe el sitio ideal para descansar en un ambiente tranquilo, así como para realizar excursiones y viajes a los lugares aledaños. Vaya dispuesto a disfrutar de todo lo que puede ofrecer este paraíso natural. La ruta del sabor. El nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, registra experiencia en diversos campos, pero sobre todo en el campo de la comunicación. Además de la medicina que estudió, la función pública e incluso la dirigencia deportiva constan en su hoja de vida. Veamos. Jorge Yunda llega a la alcaldía de Quito luego de al menos 3 décadas de vida pública. Para muchos, su paso por la agrupación Zairo fue la que lo catapultó al éxito. Lo que les digo es verdad, no tuve la posibilidad. Su faceta como radiodifusor al frente del Grupo Canela lo dio a conocer en los últimos 18 años a nuevas generaciones. Sin embargo, esto también ha sido motivo de cuestionamientos en su contra, especialmente por su paso por el Consejo Nacional de Radio y Televisión, al ser considerado juez y parte en la asignación de frecuencias. Jorge Yunda, oriundo de la provincia de Chimborazo, también es médico cirujano de profesión y fue presidente del Club Deportivo El Nacional. Además, asambleísta de Pichincha por Alianza País. Néstor Aguilera, Telediario. Nuestro invitado para hablar de Quito, de su nuevo alcalde, de los retos de la ciudad, Fernando Carrión, ex concejal y docente universitario. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son los principales retos, en su opinión, que deberá enfrentar Jorge Yunda? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Sí, yo creo que no es una cosa muy sencilla. Me parece que hay 2, 3 que son absolutamente claves. Uno, primerísimo, diría yo, es poder restablecer la armonía dentro del Consejo para construir alguna mayoría que le permita hacer cosas. Una segunda cuestión que creo que es clave es el tema del presupuesto. Pero usted pasó muy rápido lo primero. ¿Cómo se perfila el problema, tomando en cuenta el reparto que más o menos ya se está definiendo de acuerdo a los resultados? Lo que se está escuchando y viendo a través del CNE, todavía no hay una definición clara, pero ya hay tendencias, es que vamos a tener no menos de 5 bloques. El alcalde Rodas tuvo en su origen solo 3, aquí vamos a tener 5. ¿Qué es lo que se ve también aquí? Que Jorge Yunda va a tener un bloque de 3. Y Compromiso Social de Maldonado va a tener 9. Entonces yo creo que aquí, partir con 3 de 21,
es muy poco. Y tener un bloque de 9 tan fuerte como este le va a ser difícil, no va a ser una cosa muy sencilla. Yo creo que para sortear esto va a tener que establecer una agenda legislativa por lo menos para un año, con los 5 o 6 temas claves que la ciudad demanda. Entonces yo creo que este es un tema inicial. Porque además aquí, el primer día lo que va a tener que hacer es elegir 2 vicepresidencias, los presidentes de las comisiones y probablemente aprobar alguna cosa relativamente importante. Lo segundo que veo que es complicado y que tendrá que asumir de manera inmediata es el tema del presupuesto. Un presupuesto que no tiene capacidad de crecer por los problemas estructurales que tiene y la capacidad de inversión es muy reducida, alrededor de un 15%. Y en tercer lugar es poner a funcionar el metro. ¿Poner a funcionar? El metro. El metro. El metro tiene una complejidad y es que en noviembre va a estar todo absolutamente listo, con lo cual teóricamente podrá empezar a funcionar, pero no va a poder empezar a funcionar porque no va a haber la unidad administrativa que se encargue de esa situación. Aquí hay dos escenarios posibles. Uno, que el propio municipio se encargue, para lo cual va a necesitar un tiempo absolutamente prudencial para formar esta estructura y formar la gente, los cuadros, etcétera, que lleve a cabo esta cosa. Lo que se ve un poco como tendencia, que eso es lo que el alcalde Rodas le va a entregar a Jorge Yunda, es la posibilidad de una concesión. Para hacer una concesión se necesita hacer los términos de referencia, puede ser que ya estén hechos, pero se necesita un tiempo para hacer un concurso, una licitación. Y una vez que esa licitación llegue a su término, una empresa ganará y va también a tener un tiempo prudencial. Según la cooperación internacional, el metro no estará funcionando hasta agosto del 2020. Usted como experto, ¿qué diría? ¿Hay que concesionar la administración o el municipio de Quito puede y debe configurar una unidad de administración? Yo estuve en los inicios de lo que fue el trolebús y se planteó exactamente la misma discusión. Esto ya son casi 30 años. Y la decisión fue que se quede dentro de la estructura municipal. Y yo creo que fue muy buena y saludable esa decisión. No ha habido problemas en términos explícitos de la gestión. Obviamente que el metro es distinto, pero también son 30 años después. Entonces yo creo que esa puede ser una decisión quizás la más acertada y la que recorte los tiempos para el inicio de la operación del metro. Si esto es así, ¿cuándo podría estar en operación? En este segundo caso. En el segundo caso yo creo que sería quizás a principios del próximo año, porque yo creo que en unos 4 o 5 meses pues se podría formar esta unidad de administración del metro que puede sustentarse en la que existe ya este rato y se podría incluso tener contratos temporales con personas que vengan del exterior, no solo que capaciten, sino también a que desarrollen esta experiencia. No hay que olvidarse que el proyecto fue desarrollado por Metro Madrid, que tiene una experiencia muy interesante. Entonces se podría hacer un acuerdo con Metro Madrid para que venga y nos apoye por lo menos durante un tiempo relativamente corto. Usted pasó muy rápidamente el segundo problema, el problema del presupuesto, y ese es probablemente el principal, la falta de recursos de la ciudad de Quito. ¿Cómo enfrentar esto de cara, a su vez, a los grandes requerimientos y demandas de la política pública? A ver, yo creo que aquí hay 3 o 4 posibilidades, que son todas muy complicadas. Uno, subir los impuestos. ¿Pero qué significa eso? La masa tributaria que ha recibido la sociedad quiteña es muy fuerte con la elevación que hizo Rodas, la elevación antitécnica que hizo Rodas, y se avecina también un incremento de impuestos a nivel nacional por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que esa es muy difícil. Y simplemente subir impuesto predial no ayuda mucho a financiar 1.560 millones de dólares que tiene el presupuesto. Una segunda línea es cambiar el modelo de gestión. El alcalde Rodas hizo un ejercicio que básicamente nos planteaba una reducción de 20 millones de dólares. No es una cantidad significativa, pero algo ayuda. Una tercera línea es crédito. Este rato está cerrado el crédito porque llegó al nivel más alto la ciudad de Quito y por lo tanto esa no puede ser. Sobre todo, además, si necesita el aval del gobierno. Eso más. Y la última, que quizás es la más probable, es apoyo por parte del gobierno nacional. Pero aquí hay 2 problemas. Uno es que el gobierno nacional ya está con una camisa de fuerzas, llamémoslo así, con el Fondo Monetario Internacional. Y la segunda es que si hacia Quito el gobierno nacional le entrega algunos recursos,
eso va a generarse como un efecto dominó para que Guayaquil, Cuenca, Loja, etcétera, también pidan con justo derecho una cosa como estas. En otras palabras, no creo que sea fácil, pero creo que la mejor línea va a ser sin duda por el gobierno nacional. ¿Usted ayudaría a Jorge Yunda? Bueno, el día de ayer... Cuando digo ayudaría, ¿trabajaría? ¿Sería parte de su equipo? El día de ayer me enteré, porque no escuché, que Jorge Yunda había pedido públicamente el apoyo que yo le podría dar. Obviamente que no sería en el caso mío que finalmente eso ocurra un aporte a Jorge Yunda, sería un aporte a la ciudad. Pero aquí también hay que tener un poco de paciencia. Yo no he conversado todavía con él. Yo me enteré por un amigo. Y simplemente le preguntó, ¿lo haría? Sí. Yo creo que sí, por esto que digo, no es a Jorge Yunda, sería a la ciudad. Como él mismo dijo, que le vaya bien al alcalde significa que le vaya bien a la ciudad. Yo creo que va a haber un momento bastante complicado, y aquí los datos que tenemos, por ejemplo, un alcalde que llega con el 21% de aceptación, significa que tiene casi el 80% de personas que no votó por él. Lo que analizábamos en el Consejo, es decir, lo primero le resta legitimidad y lo segundo le resta gobernabilidad. Pero nosotros queremos una ciudad caótica. Hemos vivido ya un tiempo prudencial. Ahora, hay otros conflictos en ciernes, si me permite, más allá de los que usted ha mencionado, que ya con esos bastaría, pero y tiene que ver con el tema de la movilidad. Da la impresión de que el alcalde Rodas se irá sin haber enfrentado de ninguna manera el problema de las licencias para nuevos taxis, en fin, y todo este enredo respecto del complejo panorama de actores de la movilidad en la ciudad. Bueno, sí, no da la impresión que se va, sino que se va, por suerte se va. Y entonces aquí, ¿qué es lo que yo diría? La política frente a la movilidad y el transporte del alcalde. ¿Qué debería Rodas, hacer el alcalde Yunda en su opinión? Rodas lo que ha hecho es una ordenanza por cada tipo de movilidad, una para bicicletas, una para taxis, otra para buses, etcétera, etcétera. Yo creo que Rodas lo que tiene que hacer es una sola ordenanza para todo el tema del transporte en la ciudad de Quito. Antes de irse. No, Rodas ya no puede hacer absolutamente nada. No, se refiere a Yunda. A Yunda. Yo creo que Yunda tiene que hacer una sola ordenanza de movilidad y transporte en la ciudad. Porque cada ordenanza está ha creado prácticamente Rodas una institucionalidad. Entonces, lo que tenemos en el municipio son 5, 6, 7 instituciones que trabajan en el tema del transporte. Eso no puede ser. Lo que necesitamos en el municipio es un cambio en el modelo de gestión que, entre otras cosas, enfrente el tema del transporte absolutamente articulado. Los problemas son grandes, pero la claridad es indispensable para enfrentarlos, y entender esto nos ayuda a todos a medir los desafíos que deberá enfrentar el nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda. Gracias, Fernando Carrión. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Vamos con una siguiente información que nos permite el último diálogo de esta mañana. Avanza la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Predominan los abogados de profesión y personajes con antecedentes de compromiso y actividad en organizaciones sociales. La abogada manabita María Fernanda Rivadeneira es hasta el momento una de las posibles integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ella se suman Victoria de Sintonio, también abogada pero guayaquileña, y Sofía Almeida, ingeniera en Ciencias Empresariales y magíster en Administración de Empresas. En la lista de hombres constan hasta el momento Juan Carlos Tuárez, sacerdote, parte de la Orden Dominica, Cristian Cruz, de 42 años e ingeniero en finanzas, y Walter Gómez, guayaquileño, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, quien se considera parte de las minorías LGBTI. Por los pueblos y nacionalidades lidera la votación Rosa Chalá, abogada del Juncal en Imbabura, quien ha estado vinculada a organizaciones sociales. Néstor Aguilera, Telediario. Crecen las expectativas alrededor de lo que ocurrirá bajo esta nueva configuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestra invitada María de Lourdes Arboleda, integrante de la Comisión Anticorrupción, gracias por estar aquí. En esta materia, en materia de la lucha contra la corrupción, ¿cuáles son los pendientes y cuáles son las tareas inconclusas
¿Qué deberá enfrentar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a la audiencia. Pues yo quiero hacer una mirada un poquito amplia en relación no solamente con la corrupción y el Consejo Nuevo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también sobre las elecciones, porque es un tema que es una deuda para el país, el poder finalmente algún momento poner en claro las inversiones que vienen de fondos no santos, de fondos ilegales, que hemos visto incluso en estas elecciones, cómo han estado permitiendo que candidatos traigan grandes cantantes que cobran $500,000, $300,000 solamente por su presentación. Entonces el país necesita poner también el tema de la ética. ¿Quién ha documentado todo esto? Pues lamentablemente no hay una documentación todavía que podamos tomarla como referencia. Por eso digo, es una deuda que el país tiene. Las instituciones de fiscalización y control tienen que ya comenzar a actuar en este tema, dar pasos muy serios para identificar formas, mecanismos para que podamos tener realmente un panorama, un mapa de inversiones y sus fuentes, ¿no? Sobre todo quiero citar pues la provincia de Manabí, que es uno de los lugares o de los ríos donde se han visto estas presentaciones esmeraldas de cantantes internacionales, de grupos internacionales, sin que uno pueda saber quién financió este tipo de inversiones. Y nadie da cuenta del origen de estos recursos. Así es. En segundo lugar... Yo le quiero preguntar, esto, una investigación seria al respecto, en su opinión, ¿afectaría la posición de candidatos que ya resultaron electos? Pues yo pensaría que sí debería afectar, y no solamente ese tema, estimado Eduardo, sino también otros temas que los tenemos por resolver. Por ejemplo, la participación tan sin escrúpulos de actores políticos apoyando candidaturas. En primer lugar, el expresidente Correa, justamente dos candidatos para el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están en este momento, me parece que tienen una impugnación por el apoyo ilegal del expresidente Correa a ellos. Ahora, ellos podrían decir, nos apoyaron. Nosotros no... Bueno, podrían decirlo, ahí usted sabe, echa la ley, echa la trampa, pero también quiero señalar que no solamente es el caso de Correa, también circularon muchos videos del actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, apoyando candidaturas en diferentes provincias, quizá lo más que causó escándalo realmente. ¿Candidaturas al Consejo de Participación? No, candidaturas a prefecturas, a diferentes bueno, pero cargos. ¿Eso qué tiene de malo? Porque la ley no permite que un actor político, una autoridad en funciones pueda hacerlo. Entonces, en Manabí, por ejemplo, incluso pues este personaje famoso, MZ, estuvo junto al alcalde de Guayaquil en funciones apoyando candidaturas. Entonces, todo este es un tipo de cosas que ameritan que nuestro sistema electoral en el futuro vaya a establecer reglamentos, normas más adecuadas a lo que realmente ocurre en el campo de las elecciones actualmente. Y volviendo al tema del Consejo de Participación. Solo para sí, concluir, dígame. lo último, respecto de lo último que usted dice, ¿no le parece que esto de impedir que un actor político, aunque sea una autoridad, porque debería pedir licencia, evidentemente, debería decir, disculpen, voy a dejar de trabajar, no seguiré cobrando mi sueldo mientras me dedique a la campaña, podría pedir licencia para ese efecto, pero es lógico que un actor político haga política en tiempos de elecciones. Claro, es lógico que un actor político haga política, el asunto es si se puede jugar en la política con dados marcados o con dados pesados, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuándo recurren estas autoridades tipo el expresidente Correa a apoyar? Justamente cuando consideran que sus candidatos no son suficientemente fuertes y requieren una ayuda. En el caso de Manabí, por ejemplo, yo creo que esa intervención de la que estuve hablando no les rindió. O también habría que considerar la posibilidad de que en Manabí sigan existiendo mecanismos de fraude que se denunciaron en el 2014. No les rindió porque... Si triunfó el candidato Orlando a Correa, pero no le funcionó al Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? Y no le funcionó en otros lados al Partido Social Cristiano. Y entonces, ¿cuándo se dieron estas intervenciones concretamente? Al final de la campaña, cuando se evidenció el riesgo de que no ganen, van estos personajes políticos de gran peso a apoyar, ¿no es cierto?, a sus candidatos. Pero esto implica un juego con dados marcados, o sea, una inclinación de la cancha que no permite realmente la competencia democrática, digamos, en igualdad de condiciones. Por eso es que yo digo que esto no debe ocurrir, estoy de acuerdo en que no debe ocurrir. Y para volver al Consejo. Para volver al Consejo, le quiero preguntar,
nuevamente, cuáles son los grandes retos en materia de la lucha contra la corrupción. Pero también se ha dicho que si llegan al Consejo de Participación Ciudadana los candidatos del expresidente Rafael Correa, desconocerán todo lo actuado por el Consejo anterior. ¿Cuál sería su pronóstico en este caso? Ok, voy a ir allá, Eduardo, con todo gusto. Mire, en primer lugar quiero decir lo siguiente. Si usted mira los resultados de las votaciones, tenemos un altísimo número de votación de votos blancos y nulos. Si usted los suma, este momento en los resultados generales tenemos prácticamente un 45% de votos nulos y blancos, que como sabemos en el país no son contabilizados. Y mire usted las votaciones de los diferentes personajes que están encabezando la posibilidad de llegar al Consejo. Ninguno de ellos se acerca ni siquiera al 23% que tendría el voto nulo, ni siquiera las mujeres que están en 17%. Esto quiere decir que en primer lugar tendríamos que valorar democráticamente este pronunciamiento cívico que nació al final digamos, de la campaña electoral, que daba cuenta de este desencanto, de esta decepción, de este hartazgo de la ciudadanía en relación con un organismo que se creó en 2008 y que pues 12 años después lo que nos está mostrando es realmente que ha fracasado prácticamente en todos los mandatos que se le dieron. Sí, este es un factor que deberá ser adecuadamente analizado y comprendido por los actores políticos. Pero vamos a tener un consejo, ¿no es cierto? En términos legales, entonces, ¿qué debe implica hacer? Que no serán electos. Exacto, vamos a tener un consejo. Yo, digamos, lo que pienso es que, en primer lugar, este consejo no tiene facultad, no tiene competencia para anular lo que hizo el transitorio. Le guste o no al expresidente Correa, a las fuerzas de oposición, pues lo que se hizo está validado por un referéndum, está validado por lo que el pueblo decidió en febrero de 2017, ¿no es cierto? Y entonces este consejo podrá, digamos, intentar tomar medidas, pero no va a avanzar mucho. Además, ¿por qué? Por lo mismo que le estoy diciendo, Eduardo, porque el porcentaje de votación con el que entran no es un porcentaje arrasador, es un porcentaje que se equipararía, diría yo, al fenómeno que está ocurriendo en Quito. En Quito vamos a tener un alcalde por el que no votamos, digamos, casi 8 de cada 10 personas que vivimos en Quito. Entonces, para este consejo igual los porcentajes con que van a ganar, incluyendo las mujeres que tienen mayor porcentaje porque eran menos, van a ser porcentajes pequeños, es decir, que de partida entran con escasa legitimidad. Y luego, sobre los temas anticorrupción. Personalmente, para concluir, los temas anticorrupción y de participación, dos ideas centrales que abonan a que este consejo tiene que ser eliminado. Primero, hay una institucionalidad en el Ecuador que es la que tiene que encargarse de los temas de anticorrupción, fiscalización, investigación, sanción. Y hay, digamos, un fenómeno social que es la participación ciudadana que no puede estar estatizada. Entonces, yo hago un llamado a que inmediatamente la ciudadanía comencemos una campaña para recoger firmas para ir al cierre de este consejo. La posición y la opinión de María Arboleda, nuestra invitada en esta mañana. Me queda sonando aquello de la legitimidad. Ciertamente, si quienes llegan a la dignidad a la que han accedido por la vía del voto, no lo hicieron con un gran caudal de votos que signifique un fuerte respaldo, mayoritario respaldo, la legitimidad también se gana en la gestión. Las personas pueden llegar a aprobar y a respaldar la gestión de cada una de estas autoridades, efectivamente, si lo hacen bien. Gracias nuevamente por estar esta mañana aquí, a ustedes por seguirnos. Mañana nuevamente en Primera Impresión desde las 6:55 de la mañana. Buen día. Como todas las mañanas, le esperamos aquí en Café TV. Hablaremos sobre los adolescentes frente a las negativas. En nuestro segmento de educación le informaremos sobre el cronograma de acceso a universidades y nivelación para el examen. Además, ¿qué hacer con las utilidades? Música y diversión 10:40 de la mañana. Los esperamos aquí por la señal de Ecuador TV.
Comparte la emoción. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Estamos con ustedes de regreso en Telediario y con más noticias. Cómo no, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles desde las señales de Ecuador TV y Gama Visión. A varios días del aluvión ocurrido en la ciudadela Osorio, en el norte de Quito, la solidaridad y la organización comunitaria son clave. Sin embargo, los propietarios de las 25 viviendas afectadas esperan que la ayuda de las autoridades llegue con celeridad. Es Esperanza Bazán. Su casa se destruyó por completo. Retiran el lodo del sitio donde antes del viernes estaba su vivienda. Hemos dado información de lo que hemos perdido, todo, la casa, y nos han dicho que esperemos que ellos nos van a llamar a ver qué resolución nos dan. Uno de sus hermanos estaba cerca el viernes y pudo sacar a las niñas de la casa de Esperanza. Es un héroe para algunos, pero él no lo siente así. Dice que solo quería rescatarlas. Yo fui a sacar a mis papás y a mis sobrinos que estaban acá. Y ya las avancé a sacar por el otro lado, por encima de las paredes. No pude salvar nada de mi hermana ni de nosotros, que quedó ahí las cosas. Estos son 5 de los 12 vehículos arrastrados por el aluvión. Este ciudadano vivía de transportar personas. Es un carrito de trabajo, yo sobrevivo de esto y le pido al municipio que nos traten de ayudarnos, a ver cómo nos pueden ayudar, dar un bono o algo para ver cómo nosotros podemos salir de esto. Llegaron muestras de solidaridad. Integrantes de una iglesia acudieron a entregar alimentos y una bebida a los afectados. Dentro de esta vivienda que sigue con lodo, los militares con la ayuda de palas lo retiran. 2 mujeres prepararon una avena para los integrantes de Fuerzas Armadas y para los policías que también colaboran. Vamos a hacer el almuerzo para darles a los señores que nos están colaborando con la limpieza que se destruyó la casa de mi cuñada. Esto ocurre mientras una ferretería ubicada en la calle Manuel Valdivieso se solidariza entregando materiales al costo sin ganancias para apoyar a los vecinos, pero además recolectan vituallas. Que nos ayuden con vituallas, alimentos, enlatados, cobijas nos han pedido y les pedimos igual de favor que sigan colaborando. Si usted quiere ayudar puede comunicarse al 327-0501 o al 099-840-2438. Desde Osorio, con imágenes de Javier Salazar, Verónica Rivadeneira, Telediario. 7 de la mañana con 50 minutos. Por su parte, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto al secretario general de la Presidencia y ministros de Estado, recorrieron las zonas inundadas en la provincia de Los Ríos. Esto para generar acciones que mitiguen los daños provocados por las inundaciones. Brindar atención integral a los damnificados es el objetivo de la comitiva liderada por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que llegó a la parroquia Antonio Sotomayor en Los Ríos. Estamos lanzando, si no es hasta el miércoles, el plan de reactivación, el plan integral de atención post-invierno,
que incluye, bueno, como todo lo que les he dicho, atención en salud, programación en materia de evitar que esto vuelva a ocurrir, pero también incluye la reactivación económica de los afectados, que Ban Ecuador les pueda refinanciar sus créditos, les pueda entregar las facilidades para que puedan volver a iniciar sus actividades productivas. Los ministros de Agricultura, Vivienda e Inclusión, Ban Ecuador y Senagua constataron las pérdidas de viviendas, agricultura y ganadería en la región por el desborde del río Vinces. La misión de las autoridades es precautelar la salud, seguridad y alimentación de las familias afectadas, por lo que el vicepresidente pide a la ciudadanía aceptar la ayuda y el traslado a los albergues oficiales. Yo comprendo que los ciudadanos quieran quedarse cuidando sus enseres, pero no expongan a los niños, no expongan a los adultos mayores. Vamos a instalar baterías sanitarias móviles, vamos a mejorar las condiciones. Lo queremos conversar con la comunidad a ver qué es lo que ellos prefieren en cuanto a si es que desean elevar primero las viviendas aquí o desean una ciudadela como las que hace el gobierno nacional, que todos ustedes conocen, que son ciudadelas del Plan Casa para Todos, de la mejor calidad, con parques, con canchas, con jardín. El ministro de Agricultura ofrece asistencia oportuna a agricultores, bananeros, arroceros, cacaoteros y productores de la zona para reactivar la economía. La cartera de salud junto a los médicos del barrio brindaron atención médica y el MIES levantará fichas de contingencia para evaluar la situación socioeconómica de las familias para la entrega de bonos. Y además estamos ahorita verificando las condiciones de alimentación porque eventualmente vamos a tener que reforzar la distribución de comida aquí en esta parroquia. Hemos visto la presencia de nuestros equipos de control vectorial con fumigaciones, abatizaciones, así como de nuestros médicos del barrio que llegan en lanchas, deslizadores, mojándose hasta el cuello, y vemos que la presencia de salud está aquí. Mariuxi Buenaño, Telediario. En los temas del mundo, Israel cerró los cruces fronterizos con Gaza y anunció la reducción de la zona de pesca permitida a los trabajadores gazatíes, en respuesta a un ataque ocurrido la madrugada de este lunes, en el que un cohete lanzado desde la franja de Gaza dejó 7 heridos en Tel Aviv. El grupo Hamas negó ser responsable de la agresión, mientras Israel respondió además de las sanciones con al menos 3 ataques a una base donde se cree se encontraba uno de los líderes del brazo armado de Hamas. Situaciones de riesgo. Y en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reforzar la protección a los periodistas luego de conocerse el asesinato del 7º comunicador desde que el mandatario asumió el poder el pasado 1 de diciembre. En su conferencia matutina, frente a los cuestionamientos de varios periodistas, el presidente López Obrador aseguró que además de proteger a los comunicadores, su gobierno se compromete a que no haya impunidad. Mientras el teniente coronel venezolano Edgar Lugo Pereira fue detenido en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, con 18 pasaportes venezolanos nuevos y legalizados, 8 adhesivos de prórrogas y 7 pasaportes en blanco y cerca de $22.000 en efectivo. El militar, quien actualmente trabaja en la Cancillería venezolana, pretendía llegar a Caracas haciendo escala en Panamá. De acuerdo a las autoridades colombianas, Lugo Pereira y sus 2 acompañantes aseguraron que llegaron a Colombia para recoger pasaportes, documentos y dinero que se encontraban al interior de la Embajada de Venezuela en Bogotá. Sin embargo, se determinó que los 3 ciudadanos ingresaron el 20 de marzo en calidad de turistas. Y el expresidente de Brasil, Michel Temer, fue puesto en libertad. Además, un nuevo apagón preocupa a los venezolanos. Más noticias en el siguiente resumen. Desde la Organización de Naciones Unidas, el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja instó a que la ayuda humanitaria que llegue para Mozambique, luego del paso del ciclón Idai, se vuelque en tareas que garanticen un futuro digno y protección de los sectores más vulnerables. Según cifras del organismo humanitario, el número aproximado de afectados por el fenómeno natural es de casi 800.000 personas. Theresa May, primera ministra de Reino Unido, admitió este lunes que, pese a la extensión que concedió la Unión Europea, aún no cuenta con los votos necesarios en la Cámara de los Comunes para aprobar el acuerdo que ella propuso para el llamado Brexit. De su parte, el legislativo votó esta tarde una moción gubernamental neutra, misma que podrán enmendar con el propósito de definir más adelante cuáles serán los pasos a seguir en este proceso de separación de la Unión Europea.
Por considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso, un juez de segunda instancia de Brasil liberó este lunes al expresidente Michel Temer, quien fue detenido el pasado jueves por una investigación de desvío de fondos, en la que se lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal. La orden de liberación aplica además para otros sospechosos del mismo caso que se encontraban presos, entre ellos el exministro de Minas y Energía, Moreira Franco. Un nuevo apagón en gran parte del territorio venezolano provocó caos y la suspensión de varios servicios este lunes. Medios de comunicación extranjeros hablan de al menos 14 estados afectados, dentro de los que estarían Táchira, Barinas, Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Bolívar, entre otros. Horas después, el suministro fue restablecido parcialmente. Sin embargo, reportes ciudadanos en redes sociales indican que todavía a esta hora hay zonas a oscuras. Fernanda Vera, Telediario. Y ahora les contamos que la nueva asociación científica de Vodafone y Audi Alemania presentaron a Lina, un vehículo tecnológico que nos puede proporcionar el inicio de una infraestructura de comunicaciones para futuras misiones lunares. Es Alina. Según los investigadores, es un vehículo científico que se convertirá en la primera estación de base tecnológica inalámbrica de banda ancha en la Luna. Para que llegue hasta la Luna, tenemos que instalarla sobre un cohete, el Falcon 9 de SpaceX, que nos pondrá en órbita con la Tierra. Los científicos destacan que el automóvil tecnológico permitirá a los rovers enviar video en vivo y otros datos a la base lunar y luego a la Tierra. Para eso contaremos con la ayuda de Vodafone, porque si quisiéramos retransmitir las imágenes directamente desde los rovers hacia la Tierra, necesitaríamos mucha más energía y los rovers deberían ser mucho más grandes. Además, podrán explorar el entorno lunar y capturar las primeras imágenes en alta definición del histórico sitio de aterrizaje del Apolo 17 de la NASA. Queremos regresar al Apolo 17 porque es el último punto de la Luna pisado por el ser humano. Pero también porque a nivel geológico es una región muy interesante sobre la que se han realizado numerosos estudios. Las investigaciones permitirán analizar el tipo de materiales que se pueden utilizar para construir una base permanente en ese planeta. Es muy interesante observar el rover lunar con el que los astronautas conducían por la Luna y evaluar si los materiales se han ido deteriorando tras 45 años en el espacio. Aclaran también que la experiencia de la red Vodafone se usará para configurar la primera red 4G LTE de la Luna. Esperemos que cualquiera pueda hacerse selfies e incluso ver su serie favorita en el espacio. Y que se pueda llamar con FaceTime de un planeta a otro. Los desarrolladores destacan que desde la órbita lunar, estos vehículos tecnológicos permitirán contar la historia de esta misión. Clever Guamaní, Telediario. Parece que el límite es la imaginación. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por permitirnos acompañarles en Telediario. Enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga y Jánica Merchant. Nos encontramos nuevamente a las 13 horas con más noticias.